Hola chicos, ¿cómo están? Comenzando ya una semana nueva, semana número 22, 23 para segundo medio y cuartos medios, en el caso mío. Y continuamos entonces con lo que es la función cuadrática, ¿cierto? Función cuadrática, es lo que ustedes están trabajando actualmente. Y yo se los voy a explicar así como lo que también quedó inconcluso en la última clase, ¿ya? El tema acá ahora, para definir entonces esta función cuadrática, tenemos la función según sea creciente o decreciente, ¿cierto? Creciente o decreciente, va a tener un recorrido distinto que tiene que ver con el vértice. Para las personas que ya han visto anteriormente las clases anteriores, sabemos que la parábola, en este caso que es la función cuadrática, tiene un vértice que si es creciente entonces va a ser desde el vértice hasta el más infinito para los valores de y para los valores de también, pero cuando es decreciente va a ser desde el vértice pero hacia el menos infinito. Por eso ahí está, sería entonces la definición cuando es creciente y cuando es decreciente, que es una o la otra, ¿ya? Todo tiene que ver con A. Para que saber si es creciente o decreciente, nos entregan entonces la forma como es la función, donde A te dice que si es creciente o decreciente. Entonces, para toda función cuadrática, el dominio siempre van a ser todos los reales porque no hay ninguna restricción para la forma que tiene esta función. Y el recorrido depende, como les decía recién, de si es creciente o decreciente, que si es creciente va hacia arriba, iría entonces hacia el infinito positivo, y que si es decreciente, iría entonces hacia el infinito negativo. ¿Ya? Entonces, y el punto importante de relevancia es la parte de I en el vértice. Ya, después se lo voy a comentar cuando veamos también el cálculo del vértice de una función cuadrática. Entonces, para poder graficar esta función cuadrática, debemos tener en cuenta tres aspectos que son intersección en el eje Y, intersección en el eje X y el vértice, que es lo que les comentaba recién, y que acá aparecen en rojo cada una de las fórmulas que ustedes deben utilizar para poder graficar y obtener estos tres aspectos importantes al momento de graficar, que son los más relevantes que aparecen entonces en la página que ustedes deben leer esta semana, que es el resumen del contenido. Le va a aparecer igual estos aspectos, y en la actividad de la semana anterior, de la página 131, ustedes debían graficar una función y buscar estos aspectos que le aparece ahí con cada uno de los casilleros en cada uno de ellos. Entonces yo les voy a explicar a qué se refiere cada uno de estos aspectos con cada fórmula. Entonces, por ejemplo, la intersección en el aspecto 1, la intersección del eje Y va a ser igual siempre como fórmula, como algo establecido, al punto 0, C, ¿ya? Donde C es el valor que se encuentra solito, que aquí les voy a mostrar, bueno, en la forma general, a ese C, ese valor de C que está solito, ¿ya? Que sería la intersección con el eje Y, ¿ya? Y a modo de ejemplo, como el que está ahí, que fue la actividad de la página 131, esa es la función que deben ustedes encontrar estos aspectos. El C en este caso sería 6. Entonces, acá el punto, después lo vamos a ver, de intersección con el eje Y, va a ser el punto 0,6, que sería el valor de C. ¿Ya? Lo vamos a ver después igual cuando lo hagamos, el ejemplo. Después tenemos la intersección con el eje X, que nos dice que esta parábola va a tocar o donde intersecta a este eje X. Y esto se cumple para cuando el discriminante en este caso, que es lo que está dentro de la raíz, sea mayor que 0 o igual que 0. En esas dos condiciones, que es la restricción, va a intersectar entonces al eje X. Y la fórmula que se ocupa es la fórmula para encontrar los valores de X en una ecuación cuadrática, que es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿cierto?
Después cuando veamos el ejemplo lo vamos a resolver. Ahí los valores de A, B y C son los que se entregan entonces, como les explicaba acá, en la función f de x que se les va a entregar. Se les va a decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Por lo tanto, ustedes acá lo único que deben hacer es reemplazar como una fórmula, como todo tipo de fórmula, y resolver. ¿Ya? Y además tenemos el vértice, que es de la fórmula, es un punto en el plano cartesiano, donde nos dice que tenemos el punto para x, ¿cierto? Y el punto para y, con una fórmula cada uno, tiene que ver igual con la fórmula general anterior, donde sería entonces menos b partido por 2a, coma, menos una fracción, donde la fracción dice que es b cuadrado menos 4ac partido por 4a, ¿ya? Y resolviendo entonces también cada uno de estos valores de a, b y c, ustedes van a encontrar el vértice, ¿ya? De esta parábola. Vamos entonces al ejemplo que ya les había mencionado entonces, que ustedes deben graficar entonces esta función donde a es igual a 2, b es igual a menos 8 y c es igual a 6. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que nosotros al entregar esta función f de x pueden determinar inmediatamente el valor de a, b y c para poder entonces evaluar cada uno de los aspectos que debemos tener para poder graficar. Vamos entonces. Acá yo lo hice más rápido, pero ustedes si lo hacen con todo el desarrollo, que es lo que yo siempre voy a pedir, voy entonces a calcular cada uno de estos aspectos. Ya sabíamos entonces que la intersección con el eje Y, que es el punto 0, C, donde C es igual a 6, ¿cierto? Entonces el punto de intersección con el eje Y, me voy a ir al tiro de la gráfica, yo tengo aquí el plano cartesiano entonces, donde el punto entonces 0,6, que sería este, 0 en el X, 6 en el Y. 0 en el X, 6 en el Y. Sería el punto de intersección con el eje Y, que es lo que entonces a lo que se refiere. Fíjense ustedes, tengo el eje Y esta parábola, que es creciente porque es desde el 2 al infinito positivo, porque es positivo, entonces va a ser una cosa así, ¿cierto? Hacia el infinito positivo y va a pasar por ese punto 0,6. Entonces nos vamos ahora a ver la intersección con el eje X. Recordando la fórmula, fíjense ahí la fórmula, esa que está ahí, menos b más menos raíz partido por 2a. Reemplazo los valores de a, b y c. Recuerden que el valor de a, que va acá, es 2, el valor de b es menos 8 y el valor de c es 6. Reemplace todos los valores, calculo lo que está dentro de la raíz, por ejemplo, y luego resuelvo. Y me arroja entonces que los puntos de intersección con el eje X son el punto 3 como la primera solución con la suma de la raíz y la segunda solución con la resta, que ahí se dividen dos soluciones, uno con la suma, otro con la resta. Lo demás todo igual, pero ahí cambia. Entonces me voy al eje X y busco los puntos 1 y 3. Entonces yo ya sé que la parábola va a venir, ¿cierto? Fíjense ahí, va a venir y va a bajar, va a llegar a un punto mínimo que es el vértice y va a volver a subir. Busquemos el vértice ahora. Tenemos la fórmula, la que le había mencionado anteriormente, esa, ¿cierto? Y ahora lo voy a reemplazar los valores, tal cual como lo hicimos arriba, A, B y C los reemplazo, y me da el punto 2 como menos 2, porque yo resuelvo acá, por ejemplo, eso me dio igual a 2, y acá me da igual a menos 2. Entonces, acá el punto 2 en el X menos 2 en el Y sería entonces el vértice de esta parábola. Dibujo entonces. Disculpen, niños. Entonces, vamos dibujando. Lo voy a hacer igual, chiquillos, aunque me borraron la pizarra, pero ustedes ya saben mi situación. Va a llegar hasta el vértice y va a subir entonces. Ahí.
¿Ya? Y va a ser así entonces la figura de la parábola, en este caso de f de x igual a todo lo que aparece en la expresión. ¿Ya, chicos? Así que con esto, chicos, ya podemos graficar y estaríamos con lo que es función cuadrática. Cualquier duda, después le aclaramos la actividad de la clase y ahí ustedes me comentan las dudas que tengan también por WhatsApp. ¿Ya? Saludos, cariños.